Lección 3. Instrucciones de Dios a Elías en Sinaí. Versículo base. Y aconteció que, yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 11. Lectura base. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos 1 al 4 y del 13 al 17. Objetivo: conocer las indicaciones que el profeta Elías recibió de Dios en Sinaí y que eran encaminadas a preparar el camino para que se retirara de su labor, las cuales cumplió. Comentario: todos los profetas de Dios fueron protegidos por él. Permanecía atento a lo que les acontecía y respaldaba sus palabras. El caso de Elías es ejemplo de hasta qué grado de grandeza Dios obró con sus profetas con el poder de su espíritu. Dios le dio a él potencia para que pudiera realizar los grandes prodigios de los que su palabra da testimonio. Tras haber matado a los profetas de Baal, la nueva persecución que la idólatra y abominable reina Jezabel inició en su contra, provocó que Elías, cansado, viviera un momento de perturbación y desaliento. Tanto le afectó que deseó morir, se durmió desanimado, y aunque el ángel que Dios envió le proporcionó alimento y agua y lo alentó, recibiendo de Dios la potencia para caminar por el desierto durante 40 días con sus noches. Con ese alimento que recibió, él seguía frustrado y además equivocado, porque creía ser el único de los profetas de Dios que continuaba vivo, y que ya no había quien deseara seguir a Dios, mientras que había todavía 7,000 profetas fieles. 2 veces le expresó Dios la pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Y en ambas expresó este pensamiento a Dios, es decir, estaba convencido de que tenía la razón, aunque no era así. Es verdad que su vida fue muy dura, pero de la misma manera bendecida con el poder y sabiduría que Dios, con el don de su espíritu, le otorgó. La situación en la que se encontraba, cansado, perseguido y deseando morir, fue la que lo llevó a expresar: «Baste ya, oh Jehová, quita mi alma, que no soy mejor que mis padres». Como te diste cuenta en la lectura base, el profeta Elías recibió órdenes exactas de parte de Dios para que pudiera dejar su honorable cargo. Para que eso fuera posible, no solo le indicó a quién había ya escogido por profeta en su lugar, y a qué rey del pueblo de Israel ungiría en lugar de Achab, pues ya había declarado sentencia en contra de él y su malvada mujer, sino que también le dio indicaciones para ungir al rey extranjero de Siria, lo cual significó un importante hecho. Dios le aceptó a Elías la renuncia al cargo que desarrollaba con tanto honor y potencia de Dios. Años después de que Dios le quitó de la vista de Eliseo, su sucesor, llevándoselo en el carro de fuego, le envió una carta al rey Joram para reprenderlo por la idolatría con la que hacía pecar al pueblo y con la horrible sentencia de muerte para él. Por lo que entendemos que Elías no murió y, aunque retirado, seguía al pendiente del acontecer del pueblo. Amado niño de la Iglesia de Dios, que este ejemplo te sirva de apercibimiento, porque aunque recibas grandes dones y llegues a ser potente en palabras y hechos en el camino de Dios, recibiendo la bendición de que te prospere en cuanto realices, entiende que jamás te retendrá por la fuerza a su servicio, y en momentos duros de la vida, el cansancio podrá llegar a provocar desaliento y deseos que tal vez no sean los más hermosos. Nosotros tenemos la misión de trabajar para nuestra salvación y la de muchos otros, tal como nos dejó ejemplo nuestro Señor Jesús. Pues la Iglesia de Dios, al ser columna y apoyo de la verdad, sirve a Dios en lo que Él dispone y como Él nos dirige. Así que desde hoy, acostúmbrate a serenarte y meditar antes de tomar decisiones. Es un importante hábito de hijo de Dios que debemos desarrollar. Ten cuidado. Preguntas de refuerzo. Pregunta 1. ¿Por qué se desalentó el profeta Elías? Pregunta 2. ¿Qué expresó Elías al estar tan agobiado por la persecución de Jezabel? ¿Tenía razón? Pregunta 3. ¿Quién le dio ánimo y con quién habló después Elías en la cueva de Horeb? Pregunta 4. ¿Qué le ordenó Dios que hiciera para poder permitirle que se retirara de su cargo? Pregunta 5. ¿Por qué debemos ser cuidadosos si es que deseamos renunciar a servir a Dios cuando pasamos dificultades?